Es un privilegio, un gusto estar nuevamente en esta Feria Internacional del Libro de Minería, una fiesta progresista, diría yo, de México y de América Latina. Una feria sin ánimo de comercio, sin ánimo mercantil, perdón que lo diga, pero es que este es un espacio para decirlo, y eso nos enorgullece mucho, creo yo. Una feria típicamente universitaria, una feria típicamente digna de lo que significa la UNAM para nuestro país, para nuestra cultura, para nuestra ciencia, para nuestro arte, para nuestro progreso, desde mi punto de vista. Y qué mejor manera de estar aquí en esta Feria Internacional de Libro de Minería, la número 45, que presentando un libro muy interesante de el doctor Andrés Orgaz Martínez, quien es un investigador joven del Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe, muy erudito en temas que a él le gustan y que le apasionan, como estos de la vida intelectual y política de algunos de estos escritores, pensadores latinoamericanos que tuvieron un gran relieve en nuestra historia política y sobre todo la manera de pensar América Latina, la manera de asumir un constructo latinoamericano, latinoamericanista, y creo que en ese sentido es uno de los grandes atinos de Andrés cuando dialogo con él, cuando platico con él, cuando intercambiamos puntos de vista. Siempre es muy interesante escucharle y siempre es muy interesante debatir con él sobre cómo él está pensando esta idea de América Latina y sobre todo cómo la estructura, cómo la piensa y cómo la narra. También es muy interesante, ¿no? Ugarte, Mariátegui y Yaya de la Torre, Latinoamericanos en un mundo de revolución, es un libro que está constituido por 4 capítulos. Si me permites, Andrés, los voy a más o menos a mencionar. Antecedentes: la crisis del sistema decimonónico, pensadores de la revolución, indigenismo e identidad, Latinoamérica en el mundo revolucionario. Y bueno, pues como todo libro tiene una introducción muy interesante y unas consideraciones finales que la verdad son muy interesantes. No sé, Andrés, si tú prefieras primero decir algunas palabras y después me das la palabra a mí. Esto lo hago como presentación, como no tenemos moderador, pues yo me autonombré automoderador, porque además me gusta ser moderador, tú me conoces. Entonces, no sé si... Adelante. ¿Sí? ¿Prefieres que yo diga algo? Sí, adelante. Bueno. Después de echarle un vistazo al libro de Andrés Orgaz, creo que lo que él está planteando en este libro es una redefinición o una definición moderna de América Latina a través del pensamiento de Manuel Baldomero Ugarte, de José Carlos Mariátegui y de Víctor Raúl Ayala de la Torre, un argentino y 2 peruanos, que tuvieron una participación muy importante en el constructo no solo de América Latina, sino de sus propios países, de sus propias regiones, de sus propias naciones. ¿Cómo no recordar la presencia de Ayala de la Torre en México, fundando el APRA en 1925-1924, apoyado por José Vasconcelos? ¿Cómo no recordar el exilio de Ayala de la Torre por diversos países latinoamericanos y también por la Unión Soviética? Bueno, ella no estuvo exiliado, pero sí estuvo conociendo la realidad, conociendo, platicando con los grandes líderes de la Revolución Soviética. ¿Cómo no recordar su participación en diversos episodios de la historia política peruana? Uno de ellos muy interesante, cuando el APRA formó parte del gobierno de José Luis Bustamante y Rivero entre el 45 y el 48. Y cómo no recordar ese fatídico golpe de Estado que le dan a Bustamante y Rivero en Perú en el año 48 y que ocasionó, entre otras cosas, el asilo de Ayala de la Torre en la embajada de Colombia en Lima, donde estuvo 6 años prácticamente asilado, y es uno de los asilos más grandes que ha vivido un político en una embajada latinoamericana. El golpe de Estado a Bustamante y Rivero generó lo que conocemos como el Ochenio de Odria,
y entre otras cosas, pues es el motivo de la novela de Vargas Llosa, Conversaciones en la Catedral. ¿Cómo no recordar a José Carlos Mariátegui, uno de los grandes intelectuales peruanos, marxista, fundador de la revista Amauta, que tiene un papel muy interesante también en la construcción de la política peruana, de los movimientos sociales peruanos? También recordar el distanciamiento que van a sufrir el propio Aya y Mariátegui a finales de los años 20, cuando Aya de la Torre ya no va a compartir sus ideales y decide separarse, disociarse de las posturas políticas de Mariátegui. Y bueno, desafortunadamente Mariátegui muere joven, ¿verdad? Muy joven, en realidad. No alcanza, ¿qué? ¿30 años? No alcanza los 40. No alcanza los 40 años, ¿verdad? Entonces, bueno, no sabemos si hubiera vivido 80 y qué hubiera pasado, ¿verdad? A lo mejor muchos de sus ideales hubieran tenido unos alcances más interesantes. Pero bueno, dejó huella en las ideas marxistas, políticas latinoamericanas, y también su presencia fue muy importante. Y cómo no recordar a Manuel Baldomero Ugarte, un intelectual argentino que también tuvo un papel muy importante en la reformulación de América Latina, de su propio país, Argentina, un pensador latinoamericano que hasta donde yo recuerdo, Andrés también estuvo en México, de hecho fue embajador de Perón en México en algún momento, y bueno, tuvo una relación muy cercana con México. Me voy a permitir, Andrés, retomar algunos párrafos de tu introducción, creo que es importante e interesante para quien nos escucha. Por ejemplo, dices en tu introducción: he decidido circunscribir esta investigación a los primeros 40 años del siglo pasado, desde el momento en que empezaron a surgir las primeras reacciones al sistema imperial hasta los albores de la Segunda Guerra Mundial. Más adelante, Andrés dice, en uno de sus resúmenes de sus capítulos, dice: se verá cómo en estas circunstancias una serie de respuestas nacionales e internacionales al estado del mundo llevaron al surgimiento de una generación que, unida alrededor del fenómeno de universidades populares, dio forma a los primeros elementos del pensamiento revolucionario continental de la primera mitad del siglo, a través de una mezcla de socialismo transformado por las circunstancias de la región y el interés cada vez mayor de la juventud por llevar a cabo reformas democráticas, educativas y sociales en países que se consideraban estancados en el sostenimiento de las grandes potencias. En el segundo capítulo, Andrés dice que a pesar de que centra su atención en Ugarte, Aya de la Torre y Mariátegui, esta selección no excluye la mención de otros pensadores cuya obra es relevante para entender los múltiples avatares del mundo revolucionario. Obedece a una necesidad, la búsqueda de aquellos que por su influencia intelectual y militante inspiraron movimientos similares, o fueron inspirados por ellos, que por su originalidad influyeron en sus contemporáneos o las generaciones que formarían la esfera intelectual del continente a lo largo del siglo XX. Más adelante, en el tercer capítulo, Andrés Orgaz dice que la búsqueda de la identidad continental, especialmente con relación a la imagen que los pensadores aquí estudiados tuvieron del indio, su papel en la historia de América y en el desarrollo de la futura transformación social. Este elemento parece digno de tener su propio apartado, ya que la presencia del indio en la historia continental, su marginalización tradicional en la historia política desde la colonia y su papel de clase explotada, a los ojos de los revolucionarios, dan una verdadera síntesis de cómo estos últimos integraron el pensamiento socialista y nacionalista a sus problemáticas locales. Un poco, y esto ya lo hago a manera de pregunta, Andrés, si después la puedes desarrollar, me da la impresión que esta generación de intelectuales latinoamericanos que tanto te apasiona y que tanto te has dedicado a estudiar, son el antecedente de lo que en América Latina vamos a conocer después como una suerte de progresismo latinoamericano, que estuvo en boga desde mi muy perspectiva y particular visión, desde la etapa de Lázaro Cárdenas en México, la etapa de Juan José Arevalo en Guatemala, la etapa de Rómulo Gallegos y Betancur en Venezuela, la etapa de Víctor Paz Estenssoro en Bolivia, o Villeda Morales en Honduras, Juan Bosch en República Dominicana, Joao Goulart en Brasil,
o incluso si nos extendemos más a los 70, Salvador Allende en Chile, Omar Torrijos en Panamá, el surgimiento del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua. Es decir, estas olas o ciclos progresistas que hemos experimentado en América Latina, no sé si tienen como asidero lo que tú estás planteando cuando hablas de generación de latinoamericanos que están pensando en una reformulación de nuestra América Latina, en una justicia social, en una mejor distribución de la riqueza, en una condena a las oligarquías que han oprimido los sectores populares. No sé si estoy entendiendo un poquito lo que tú más o menos estás planteando, porque además es muy novedoso hacerlo. Creo que la historiografía latinoamericana tiene que aprender, o tenemos que aprender a mirar estos procesos, tenemos que aprender a mirar cómo las generaciones forman nuevos procesos, nuevos bloques, nuevas esperanzas ante un mundo cada vez más capitalista, más debilitado, más injusto. No sé si por ahí también puede ir anclando tu investigación y lo que vas a seguir trabajando en estos temas, porque tengo la impresión que finalmente el progresismo se convirtió en una suerte de tercera vía para América Latina. Es decir, no eran necesariamente estos modelos corporativos, cerrados, dictatoriales, por un lado, ni de izquierda ni de derecha, entiéndase nazifascismo o comunismo, pero sí eran sistemas que permitían entender una suerte de justicia social y de ciudadanía a través de la dispensa de servicios públicos, laicos, gratuitos, autónomos, como seguridad social, universidades públicas, laicas y gratuitas, que están en el diario de estos tres pensadores desde mi punto de vista. No solo está la redención del indígena, la redención del obrero, también están estos procesos, también están estos ideales de buscar cómo América Latina puede desarrollarse sin dejar de lado la industrialización, la modernización y todo este fenómeno de la máquina y todo esto que está en el futurismo y en el arte, sin dejar de lado esto también la justicia social, la ciudadanía, el voto femenino, es decir, reformas agrarias. Hay que recordar que en 1952, cuando estalla la revolución en Bolivia de Víctor Paz Estenssoro, uno de los preceptos más interesantes es retomar la reforma agraria mexicana. Y esto, el impacto que va a tener la Revolución Mexicana, que también lo narras en este libro, también es muy interesante para ver cómo se está desarrollando este constructo de América Latina a través de ciertos conceptos que están condenando toda esta opresión que hemos vivido durante siglos, pero que finalmente, cuando estamos llegando al siglo XX, es cuando nos estamos proponiendo pensar una nueva forma de ver y de comprender nuestra América Latina. No sé si esto, Andrés, te permite también a ti seguir investigando sobre cómo estas redes intelectuales también, como bien lo dices, esta globalización de las ideas, ¿no?, que lo planteas mucho, esta globalización de las ideas también van a tener, se van a formar redes intelectuales internacionales, ¿no?, y que tú, que has trabajado mucho los temas con Medio Oriente, con Turquía, te permiten hacer comparativos, como lo has hecho en tu libro de Calles y Atatürk, ¿no?, la relación o la similitud de proyectos entre Calles, Plutarco Elías Calles y Kemal Atatürk, que son relativamente contemporáneos, pero también, por ejemplo, me estaban diciendo el otro día que estaba yo en Chile, la relación y la amistad que pudo haber existido entre Lázaro Cárdenas y Masaryk, ¿no? Es decir, son generaciones de políticos, son generaciones de intelectuales, son generaciones de escritores que están conectados energéticamente y que están visualizando no solamente el desarrollo de América Latina, sino también el desarrollo del mundo, el desarrollo internacional, porque al final somos América Latina, pero no estamos desconectados. Y creo que tienes una obsesión muy interesante, una obsesión de la buena, no de la mala, yo veo que tus trabajos tienden mucho a ser, incluso apuestan a lo teórico, es decir, a formar modelos teóricos de ver cómo estos procesos están sucediendo alrededor del mundo. Claro, te especializas en América Latina, pero no sé si estoy equivocado en pensar que también tienes ese interés muy particular por ver cómo se van formando redes intelectuales internacionales
¿no? Y bueno, pues lo haces muy bien porque concatenas con procesos como la Revolución Rusa, la Revolución Soviética, la Revolución Mexicana, ¿no? Los procesos latinoamericanos de redención social, los movimientos sociales, el surgimiento de luchadores sociales en América Latina, como es el caso de Sandino en Nicaragua, Julio Antonio Mella en Cuba, la Revolución Cubana del 33, que tumba a Gerardo Machado, es decir, todos estos procesos cíclicos que van embonando en tu idea y en tu forma de ver y de ir apreciando estos planteamientos que haces en diversos de tus libros que yo he tenido la fortuna de leer. Y bueno, para no aburrirlos más, pues yo te quiero ceder la palabra para ver qué opinas de todo esto y a ver si podemos hacer un diálogo con el público aquí presente. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por haber venido. Muchas gracias al doctor Mejía. No es la primera vez que me apoya con mis publicaciones. Es un placer regresar a la Feria del Libro. La última vez estuve aquí en 2016, creo, para presentar mi primer libro, en el cual ya afloraba mi obsesión con la idea de cómo interactúa un país con otro, cómo interactúan nuestras corrientes de pensamiento con otras. ¿Qué significa que cosas tan subjetivas como un pensamiento político, como una ideología, viajen de país a país, que se transformen? ¿Qué es lo que sale un país de otro, o de un evento, de algún evento de importancia, y cómo influye? Y me alegra que haya terminado, doctor, con ese comentario sobre la cuestión de la globalización del pensamiento, porque me permite empezar como quería empezar esta plática, que es empezando hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con América Latina. En 1905 estalla una guerra que hoy está muy olvidada, pero que en su época tuvo enormes consecuencias a nivel mundial, que es la guerra ruso-japonesa. Japón y Rusia se disputan el control de Extremo Oriente. Rusia pierde la guerra para vergüenza de los europeos, que tienen que negociar por primera vez con un pueblo asiático de igual a igual, y Japón se queda con el control de Manchuria, que conservará hasta la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia, Rusia entra en la revolución de 1905. Como consecuencia de esa revolución, Rusia, que necesita dinero, le exige a Irán que le pague los préstamos que le había dado. Para hacerlo, Irán tiene que ceder el control del tabaco a compañías extranjeras. En respuesta a esta venta de la producción nacional del tabaco, estalla la revolución constitucional iraní, que durante un tiempo va a crear un sistema constitucional en Irán y va a llevar inclusive a que ahorquen a los ayatolás por traidores a la patria. 2 años después estalla una revolución en Turquía, en el Imperio Otomano. Un movimiento llamado Los Jóvenes Turcos logra imponerle al sultán una constitución y el establecimiento de un parlamento moderno. En 1910 estalla la Revolución Mexicana, que, como ya dijo el doctor, va a influir profundamente en el pensamiento de todo el continente latinoamericano. Buena parte de los grandes pensadores de la revolución del continente se exiliaron en algún momento o en otro a México en los años 20 o 30. En 1911 hay una revolución en China, se proclama la República China, se acaba el imperio chino milenario, sube al poder un presidente llamado Sun Yat-sen, quien va a formar, antes que el PNR en México o que el Partido Comunista en Rusia, un partido revolucionario llamado el Kuomintang. Y si yo empiezo por este lado, es porque si yo le puse a este libro el subtítulo Latinoamericanos en un mundo en revolución, es porque todos estos eventos los latinoamericanos ya los observan, los comentan y se declaran influidos por ellos. Elegí a estos 3 pensadores, primero porque no puedo elegirlos a todos, sería un trabajo colosal. En efecto, Mariátegui, ¿qué marxista ha sido más estudiado que Mariátegui en América Latina? La forma en la cual aplicó el marxismo, un marxismo muy particular, a las realidades latinoamericanas, modificó profundamente la manera en la cual los revolucionarios observaban las realidades del continente, en especial en relación al papel del indígena. Víctor Olaya de la Torre es quizás el mejor ejemplo de la influencia que tuvo la Revolución Mexicana en el continente, puesto que él es en México, después de haber trabajado con Vasconcelos, que funda el APRA,
un partido que él quería continental, un partido revolucionario con secciones en cada país para poder llevar el pensamiento de la Revolución Mexicana a todo el continente. Y Manuel Ugarte, mucho más desconocido, aunque ahorita está empezando a renacer el interés por él en Argentina, un hombre interesante quizás mucho más por su origen, es un escritor, un intelectual que siempre pudo así darse el lujo de nunca cambiar de opinión, es uno de los grandes puntos del libro, y que no solamente se va a convertir en uno de los grandes defensores de la Revolución Mexicana en el continente, con sus movilizaciones en contra de la intervención estadounidense, sino que además se va a convertir en la fuente de un gran conflicto que va a sacudir al Partido Socialista Argentino y que a su manera es el epítome de un conflicto que va a sacudir todo el continente conforme estos eventos internacionales van llegando a América Latina. Si me detuve en la Revolución China, podría haber continuado con la Revolución Rusa, sobra decir, la fundación del Comintern en 1919, que va a tratar de articular a todos los partidos revolucionarios que aceptan el modelo soviético, y podría haber continuado hasta 1923, que es el año de la fundación de la República de Turquía, que es un evento que parece no tiene nada que ver con este tema, pero lo que a mí me fascinó y lo que traté de poner en evidencia en este trabajo es justamente esta globalización. ¿Por qué estos pensadores que se suelen estudiar como elementos tan profundamente nacionales o latinoamericanos en el mejor de los casos, los mejores representantes del surgimiento de una nueva generación que a comienzos del siglo XX empieza a teorizar las cosas de manera distinta, cada vez más críticos frente a los defectos del sistema capitalista, frente a las oligarquías que gobiernan el continente, cada vez más deseosos de una reforma educativa para modernizar la educación y aliar al estudiante con el obrero, cada vez más interesados en cuál es el papel del indio en la sociedad latinoamericana, que no puede ser el papel marginal en el cual lo tienen las oligarquías, cada vez más deseosos de unir algo que les llega del pasado, que es el patriotismo, esta idea de que para 1900 América Latina no es un continente con estados soberanos independientes, no solo porque sus economías están bajo control extranjero, sino porque Estados Unidos está empezando a avanzar sobre el continente. No es coincidencia que muchas de estas personas se interesan por primera vez por la política en 1898, cuando Estados Unidos apodera de Cuba, y empieza a correr por primera vez el gran miedo de que en este mundo imperialista, donde solo hay estados imperiales y colonias, América Latina es el continente que sigue. Cuando vuelve a empezar el impulso colonizador, América Latina va a caer. De ahí el nuevo interés de esta gente por un redespertar del patriotismo, de la defensa de la soberanía nacional, mezclándola con otro corriente que les viene ya del presente, que es el socialismo, que está entrando a América Latina, pero no está entrando en la forma en la cual se estableció en Europa. De ahí que Mariátegui sea un marxista, pero es un marxista que toda su vida se la vivió peleado con el resto del movimiento, del movimiento comunista. Porque estas personas no solamente están observando las realidades del continente latinoamericano y extrayendo sus propias observaciones sobre esa realidad y qué se tiene que hacer para combatir las injusticias sociales, la falta de democracia, la falta de una educación moderna y el peso excesivo de los intereses económicos extranjeros, sino que están además observando el resto del mundo y están no solamente profundamente interesados por lo que está ocurriendo en el resto del mundo en esas fechas, sino que además por primera vez están viendo el resto del mundo sin pasar por el intermediario europeo. Esta es la época en la cual estos nuevos pensadores, cada vez más críticos de la realidad del mundo y por tanto cada vez más críticos de Europa y de Estados Unidos, empiezan a ver al resto del mundo directamente. Una cosa que es facilitada porque cada vez más fácil intercambiar ideas, cada vez es más fácil viajar, cada vez la globalización de las ideas, mi punto es que ya está hecha. Por eso empecé hablándoles de estos temas internacionales, que además son una prueba de que si en América Latina en estas fechas surge esta nueva generación tan deseosa de cambio y que se va a mezclar con la generación de la Revolución Mexicana, por ejemplo, en el resto del mundo cada región está viendo surgir sus propias generaciones nuevas, de nuevos pensadores,
que están observando los mismos eventos, que se ven a sí mismos como las futuras víctimas del próximo impulso de la colonización y que por tanto están empezando a articular sus propias respuestas a esta realidad. La guerra ruso-japonesa de 1905 es una guerra que estos tres autores observaron y celebraron. Aplaudieron la victoria de Japón porque consideraban que era la prueba de una cosa que ellos llevaban años diciendo para América Latina, que el racismo es falso, que la raza blanca no es superior por naturaleza y que una raza asiática como la japonesa, que ha logrado modernizar su país y al mismo tiempo proteger su soberanía, es capaz no solo de derrotar a un país europeo como Rusia, sino de obligarlos a negociar en condiciones de igualdad. Y esto no solamente se encuentra en los textos de estos tres autores, sino también se encuentra en el pensamiento de los nacionalistas chinos que harían su revolución 5 años después, en la gente del Partido del Congreso de la India, en el cual Gandhi está empezando a darse a conocer a nivel mundial, entre los rusos que van a intentar una revolución en 1905, entre los turcos que la van a llevar a cabo en 1908, entre los árabes que van a empezar a teorizar su propia liberación nacional, aunque se tendrá que tardar hasta después de la Segunda Guerra Mundial para lograrse. Este es un mundo en el cual estas nuevas generaciones están prestando atención a todo lo que está ocurriendo, y todo lo que está ocurriendo los lleva a concluir que se ha llegado a una era de revoluciones. Ya les dije, 5 revoluciones en 6 años. Rusia, Turquía, Irán, México, China. Y esas son solo las revoluciones que o tuvieron éxito o duraron lo suficiente como para generar un cambio. Tendré que hablarles luego también de los intentos de rebelión, de las guerrillas, de la fundación de partidos independentistas como la acción del Partido del Congreso en la India. Esta es la época en la cual, por esta hostilidad cada vez mayor al pensamiento europeo, los latinoamericanos empiezan a mirar a Asia, y entonces, después de todo un siglo XIX anclado en el eurocentrismo y en el desprecio a las culturas asiáticas por ser pasivas e incapaces de modernizarse, unida llegada de Europa, esta gente empieza a observar el resto del mundo, descubren la cultura japonesa y además aplauden la victoria de Japón en la guerra de 1905, descubren la política china y van a aplaudir la revolución china de 1911 como un prefacio a su propia revolución, descubren a Gandhi. Es interesante pensar, por ejemplo, que Mariátegui, que a pesar de estar muy ocupada en temas marxistas, también tenía tiempo para explicar por qué a sus ojos Gandhi es sin duda un gran hombre y un gran defensor de la India, pero no es un verdadero revolucionario. En cambio, ¿quién sí es un revolucionario? Mustafa Kemal. En 1923, ya les dije, se funda la República de Turquía, y un año después, cuando Mariátegui tiene que explicar por qué su concepción de la revolución, esta revolución que tiene que ser social, modernizadora de la industria, de las infraestructuras, de la educación, y al mismo tiempo defender la soberanía nacional de la colonización, cuando quiere establecer un modelo para explicar por qué esa revolución sí funciona, no cita a la Unión Soviética. Uno podría pensar que lo haría, siendo el marxista. Cita a Turquía. Turquía acaba de lograr un triunfo sobre Europa, obligando a Europa a reconocer la existencia de una Turquía independiente. Y Mustafa Kemal, como primer presidente de Turquía, va a llevar a cabo una política que hoy se ha vuelto famosa, porque fue la política de secularización de la primera república laica musulmana, de derecho de voto y igualdad de condiciones a las mujeres. En los años 30 en Turquía ya había diputadas, de campaña para desarrollar la identidad nacional turca por medio de campañas de alfabetización, de vacunación, desarrollo de misiones culturales para dar a conocer la historia nacional como el gobierno quiere que se enseñe. Cosas que Mariátegui está describiendo en Turquía en 1923, pero que él ya había descrito como se hacían en México, que era un modelo que él estaba observando por ser mucho más cercano a él, que celebraba, y de pronto da la vuelta al otro lado del Atlántico, observa a Turquía y concluye: en Turquía está ocurriendo lo mismo que en México. Se están rebelando en contra del mismo enemigo y están proponiendo las mismas soluciones. Esta mezcla de política social y de defensa de la soberanía nacional.
de desarrollo de un capitalismo nacional que ya no beneficie a las compañías extranjeras, sino a las compañías nacionales. Esta mezcla es lo que nos permite hablar, creo, de la tercera vía, porque entre más avanzamos en el siglo XX, nos vamos entrando en el mundo que luego vamos a conocer como el mundo de la Guerra Fría. El bloque occidental, capitalista, liberal, y el bloque soviético, marxista, internacionalista, que aboga por la lucha de clases. Estas temáticas ya existen en los años 20, antes aún de que la Unión Soviética se vuelva un gran modelo de lo que puede ser una revolución. Esta generación ya existe, ya está militando. Mustafa Kemal ya está militando antes de que estalle la revolución rusa. Los chinos ya llevaron a cabo su revolución y 10 años antes de la revolución rusa ya crearon su propio partido político revolucionario, Kuomintang, cuyas 3 bases eran nacionalismo, es decir, lucha en contra de la colonización; socialismo, es decir, reforma agraria, porque China es un país masivamente campesino; y democratización del sistema, es decir, abolición del imperio, proclamación de la república. Y cuando a principios de los 20 Haya de la Torre está construyendo su partido revolucionario, el APRA, que él quiere ser un partido que represente lo que América Latina necesita, ¿qué es lo que dicen sus textos? Mis modelos para el APRA son México, Turquía y China. México porque es el primer país de la revolución latinoamericana a la que él asistió y considera que es el modelo que debe seguir el continente. Rusia porque es un gran modelo de cómo se puede llevar a cabo una revolución en un territorio masivamente campesino, lo mismo que en América Latina o que en China. Y China lo inspira por el partido. Haya de la Torre dice: yo quiero un Kuomintang latinoamericano, un partido continental que logre aliar la lucha por derechos democráticos, la lucha por el campesinado y la lucha por la defensa de las soberanías nacionales. Haya de la Torre está viendo a China cuando dice eso. Mariátegui está viendo a Perú o a México o a Rusia o a Turquía, curiosamente, cuando está tratando de explicar esto, de explicar por qué su modelo de marxismo, un marxismo heterodoxo que va a provocar conflictos con la Unión Soviética, sí se puede aplicar en América Latina, porque ya triunfó ese modelo, lo que él ve como su modelo, en Turquía. Manuel Ugarte no es solo el gran defensor de la Revolución Mexicana, el que moviliza a la juventud argentina para protestar por las intervenciones estadounidenses durante la Revolución. Es también el hombre que considera que el futuro de América Latina es el mismo que el japonés. Japón no es un país revolucionario ni remotamente, de hecho es un imperio. Y la guerra ruso-japonesa era un conflicto para ver cuál de los dos imperios iba a poder colonizar Extremo Oriente. Pero a Ugarte, de una forma u otra, ve a ese imperio japonés y ve algo que él quiere para América Latina. Un país que es capaz de negociar de igual a igual con las grandes potencias, que es capaz de defender su soberanía y que además demuestra lo que ellos han estado creyendo desde que empezaron a militar, que la inferioridad no es una fatalidad, que simplemente lo que hay que hacer es lo que hizo Japón: modernizar al país y proteger su soberanía, proteger sus intereses, el país en Argentina, el continente en Latinoamérica, para poder algún día presentarse como iguales en un concierto de naciones que toda esta gente dice es un concepto profundamente hipócrita. ¿Qué es lo que se encuentra en los textos de estos revolucionarios latinoamericanos, de Mustafa Kemal o de los chinos o de los bolcheviques eventualmente? Que las grandes potencias hablan de un concepto de naciones, de soberanía nacional, de autodeterminación, pero que en la práctica jamás lo han aplicado, porque no hay ninguna igualdad entre sus países y las grandes potencias, que son media docena de países que ejercen el dominio sobre prácticamente todo el continente y más allá sobre todo el planeta. De ahí las muestras cada vez más grandes de solidaridad entre marxistas latinoamericanos, revolucionarios inspirados por México, o intelectuales deseosos como Ugarte, que quiere una reforma educativa, una solidaridad cada vez mayor por movimientos revolucionarios de lo que hoy llamaríamos el tercer mundo, y que esa época se debería llamar el mundo colonial o la periferia que está a punto de ser colonizada. Movimientos en los cuales los latinoamericanos ven
no solamente de sus anhelos para el futuro, sino también una realidad que ellos ya conocen, que para ellos demuestra que su interpretación de la realidad latinoamericana es correcta, porque esa realidad que ya es global, puesto que el sistema imperialista es global, no es se aplica solamente a América Latina, sino al resto del mundo. De ahí que un movimiento externo que quiere combinar socialismo y nacionalismo, como en Turquía, como en China, como los independentistas hindús, tienen valor por sí solos, por ser la tercera vía que quieren encontrar entre los dos bloques, el bloque soviético y el bloque liberal, sino que además son una prueba de que en ese mundo tercermundista o colonial existe una solidaridad que va más allá de cómo ven a los grandes bloques. De ahí el desarrollo, ya en esas fechas, en los años 20, de una primera teorización de lo que luego sería la idea de los no alineados o del tercer mundo. La idea de que en verdad América Latina puede tener quizás más en común con China o con Turquía que con Estados Unidos. Dejamos un momento para preguntas, quizás comentarios, quizás. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta?